Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les agradezco mucho su compañía en este nuevo Facebook Live sobre factura electrónica. Hoy hablaremos sobre los cambios que se presentaron en el tiquete de máquina registradora POS desde el 1 de noviembre de 2020. Para despejar todas las dudas sobre este tema, hoy nos acompaña, como siempre, el gerente de factura electrónica, Mario Márquez Solier. Mario, buenas tardes. Hola Diana, buenas tardes. Qué bueno que estemos aquí juntos otra vez. Muchas gracias. Esto hace rato que no nos veíamos. Hacía De falta acuerdo. volver a hacer estos Facebook Live. Sí, señora. Bueno, como siempre, les recordamos a todos nuestros que nos acompañan hoy, quienes están conectados, que vamos a contestar las preguntas al final de exponer todo el tema y las que queden en los mensajes las vamos a estar contestando entre hoy y mañana. Entonces, no se preocupen. Empecemos en materia, Mario, ¿te parece? Dale. Listo, Diana. Mario, cuéntanos brevemente cuál es el tiquete de máquina registradora POS. Ok, Diana. Digamos la palabra POS es una palabra anglosajona que nosotros hemos adquirido tradicionalmente que significa Point of Sales o el punto de venta. Y es básicamente esa tirilla que nos entregan en los establecimientos de comercio. Cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en el centro comercial haciendo una compra, nos entregan una tirilla que a veces piden los vigilantes cuando estamos saliendo del centro comercial para verificar las cantidades y los productos. Esa tirilla históricamente se ha llamado POS en Colombia, en otros países se puede llamar la boleta o se puede llamar también el ticket, que lo que dijo la ley de financiamiento y después la ley de crecimiento es que a partir de una fecha establecida dejaba de ser un documento soporte para costos, gastos, impuestos descontables. Y ese es el gran cambio que acaba de suceder el 1 de noviembre pasado, de que ese documento, a pesar de que va a seguir existiendo, deja de tener esa connotación de documento soporte tributario. Bueno, entonces, con la masificación de la factura electrónica, deja de existir el tiquete de máquina de registradora tipo POS, es lo que nos estás diciendo. No deja de existir Ujú. técnicamente, o sea, las empresas, los establecimientos de comercio que utilizan el POS, por ejemplo, las estaciones de combustible, ahora que lo Sí. empezaron a usar a partir del 1 de septiembre, sigue siendo uno de los sistemas de facturación, incluso es uno de los documentos equivalentes que quedaron vigentes en el decreto 358, tal vez el más importante. Digamos, es uno de los documentos que en comercio mayor transaccionalidad tiene. No deja de existir. La diferencia es que si es una empresa la que está comprando alguno de estos bienes o servicios y que le entregan un POS, no le va a servir a esa empresa como soporte de costos y gastos. La realidad es que para que una empresa pueda soportar dicha compra, necesita tener otros documentos soportes, donde el principal va a ser la factura electrónica como el documento soporte para ellos. Entonces, no deja de existir, es un documento vigente en Colombia, sobre todo en el comercio, pero las empresas que adquieren bienes o servicios seguramente le van a exigir a su proveedor de bien o servicio que le entregue una factura electrónica y será responsabilidad de él entregársela a pesar de que le esté entregando una tirilla POS o que tenga el POS como su medio de facturación tradicional. Ok. Entonces, ¿se puede utilizar el tiquete de máquina registradora tipo POS como soporte para costos, gastos o impuestos descontables en las declaraciones tributarias? Precisamente eso fue lo que el fin de semana pasado cambió. 1 de noviembre, el POS deja de ser ese documento soporte que normalmente utilizaban, por ejemplo, en las cajas menores. Uno veía normalmente las cajas menores en las áreas contables que pegaban esos POS con Pegastick y ese era el soporte de los costos que la empresa adquiría en esos costos normalmente pequeños, ¿no?, que entregaba el comercio. Eso ya no es así desde el fin de semana pasado. Debe ser una factura electrónica, el documento soporte, para cuando el que esté emitiendo bien el servicio sea un obligado a facturar. Como lo hablamos en otro Facebook Live, puede ser también que sea el documento soporte para los no obligados, pero en todo caso el POS no lo es. Y no lo es es algo que viene siendo desde el año pasado cuando salió la ley de financiamiento. Se estaba anunciando esa situación de que el POS iba a dejar ese documento y ya el decreto 358 dijo, señores, comercio, a partir del 1 de noviembre del 2020, el POS deja de ser un documento soporte de impuestos, costos y gastos descontables.
Para las personas que se están conectando, les recuerdo que toda esta información sobre factura electrónica, los ajustes de normatividad de los que estaba hablando, por ejemplo, Mario, que sucedieron la semana pasada, todo eso lo encuentran en la página de factura electrónica, que está dentro de la página de la DIAN, encuentran la normatividad, todos los instructivos. Entonces, si quieren saber más sobre el tema, pueden acercarse a esa página. Bueno, Mario, otra pregunta. ¿Un facturador electrónico puede continuar facturando con el sistema POS que tiene implementado? Sí, entonces ahí hay una claridad importante. Independiente que su operación sea 100% POS, que nunca haya emitido o piense emitir una factura electrónica, sino que sea la papelería del lado, que todos sus clientes son personas naturales, consumidores finales. Dice, yo para qué voy a sacar la resolución de factura electrónica si yo solo le vendo a personas naturales, a consumidor final. No, independiente que sea o considere que sea 100% POS, debe estar habilitado en factura electrónica, por dos razones. Una, porque eventualmente va a llegar una empresa y le puede decir, deme su factura. Y usted debe estar preparado como comercio para entregársela, porque si no, no va a poder deducir esa empresa el costo. Y la otra razón es que usted tiene que estar en el ecosistema de factura electrónica como receptor de facturas. Las empresas no solo emiten facturas, sino también reciben. Entonces, en mi ejemplo de la papelería, si solo está POS, muchos de sus proveedores, el del borrador, el de las resmas, el de todo lo que comercializa en su establecimiento de comercio, de pronto es un obligado a facturar y le tendrá que entregar factura electrónica. Y ese proveedor necesita un correo, por ejemplo, electrónico a dónde enviarle las facturas a este señor de la papelería o a este señor de la papelería. Entonces, por eso, independiente que sea POS, debe estar registrado como facturador electrónico. Todos los obligados a facturar, de acuerdo a la resolución 42, y que estamos en el proceso de masificación, independiente del sistema de facturación, debe estar habilitado como facturador electrónico y tener la responsabilidad 52 en el RUT. Otra de las dudas que trae este tema es, ¿se puede exigir la factura electrónica en vez de recibir el documento equivalente POS? Si usted es una compañía, seguramente necesita la factura electrónica, entonces la debe exigir y el establecimiento de comercio se la debe entregar. Entonces, si usted está, digamos, en el supermercado y es una empresa y compró algo para la compañía, digamos, para el aseo de la compañía, normalmente es una compra empresarial de un volumen importante, por ejemplo, todos los elementos de aseo de la empresa. Y la empresa necesita que esa factura sea a costo deducible dentro de su declaración de renta. Entonces le va a decir al supermercado, necesito mi factura. Y el supermercado está en la obligación de entregarle la factura electrónica en ese momento en que está haciendo la compra. Independiente que el 95 o más del 95% de sus ventas sea consumidor final que lo puedan seguir manejando con un POS, debe estar preparado para entregar factura electrónica. Mario, para que le quede muy claro a las personas que están conectadas, ¿en qué casos no es válido recibir documento equivalente POS? Mira, el POS siempre se puede entregar, pero depende más del adquiriente, que es el que lo solicite. El adquiriente o el comprador es el que se identifica como una empresa o una persona natural que requiere el documento para deducción de costos. Entonces, si usted está en POS y el adquiriente o el comprador le dice, necesito que me entregue factura electrónica, se la tendrá que entregar en vez del documento POS. Ojo, no pueden estar entregados los dos al tiempo. El POS y la factura no pueden coexistir. Si a usted le entregaron un POS, no puede ser que también le entreguen factura electrónica. Tendrá que anular ese POS y entregar factura, o tener la precaución de hacer la pregunta en el momento que está en el momento de la venta. Usted, señor comprador, ¿quiere que le entregue factura, sí o no? Si él dice que sí, deberá entregarle una factura electrónica. Y por eso nosotros evolucionamos a la factura electrónica en la 42 consumidor final. Algunas empresas, algunos comercios ya han migrado hacia eso, no tener POS, sino tener factura electrónica siempre. Y entonces tiene siempre como en default el consumidor final, porque sus clientes, la mayoría, son facturadores electrónicos que no necesitan identificarse. Entonces el comercio puede escribir, en vez de un NIT, el 222, 12 veces 2, se identifica como un consumidor final y le entrega una factura electrónica. Y cuando el de la siguiente en la fila es una empresa,
bastará en el mismo sistema en el que ya tiene, incluir el NIT de esa compañía, identificarse en el root y le entrega una factura electrónica. Así no tiene esa dualidad de tener dos sistemas, que es un POS y una factura electrónica en el mismo sitio de establecimiento de comercio. Para eso se creó el famoso consumidor final que está en la resolución 42. Mario, ¿qué otros cambios experimentará el tiquete de máquina registradora tipo POS? Pues ya después de haber superado esta meta tan importante, Ujú. que es la masificación de la factura electrónica, en donde ya estamos a punto de terminar este año con más de 400.000 contribuyentes haciéndolo. Nos falta el 1 de diciembre todas las empresas del Estado y a mediados de diciembre todo el agro, todo el sector agropecuario. Entonces ahí ya diríamos que todo el comercio entró. Llega el momento de empezar a trabajar en los documentos equivalentes y en otros documentos fiscales que se deberán convertir en electrónicos. Dentro de los documentos equivalentes, en el 2021 el decreto dice, está el POS, deberá convertirse en documento equivalente electrónico. Entonces ese documento que hoy es en papel, seguramente será transmitido a la DIAN de forma electrónica, para lo cual ya estamos trabajando, haciendo mesas de trabajo con los interesados para que el otro año ese documento tan importante para el comercio también lo empiece a tener la DIAN en una estructura parecida al de la factura electrónica. Bueno, Mario, vamos a empezar con las preguntas de la gente. Los invito a que sigan haciendo preguntas. Vamos con la primera. Es Junet Stephanie Arevalo nos dice, buenas tardes, mi pregunta es, si anterior a la fecha 1 de noviembre obtuve de mis proveedores facturas POS y las puedo deducir como costo? Sí, hasta el 1 de noviembre a las 12 de la noche. A las 12:01 el POS deja de ser ese documento de soporte de costos, gastos e impuestos descontables. Anteriormente sí. Okay. Lendy Martínez nos dice, o sea, POS no nos sirve como deducción de gasto en ningún porcentaje. Ninguno. Es un documento que no es soporte. Acuérdate que la ley tiene unos porcentajes que le permiten no estar soportados en factura electrónica. El otro año será el 20% y en el 2022 será el 10%. Si ustedes quieren utilizar ese porcentaje para documentos como el POS, ahí está disponible ese porcentaje. Pero para su empresa, para su cliente, definitivamente será un problema si es una empresa y usted le entrega un POS, él prefiere que usted le entregue factura electrónica. Entonces, mi sugerencia es que no piensen en los porcentajes, sino que si es un cliente empresa o en persona natural que necesita que le entregue factura, entréguele la factura electrónica. Ok. Julia Arboleda nos pregunta, ¿cómo facturar entonces un restaurante que no puede identificar el tercero? ¿Se hace una factura electrónica con las ventas del día con el NIT? No existe ese documento acumulado de las ventas del día. El POS tiene esa característica, no se identifica el tercero. Entonces vamos al ejemplo del restaurante. El restaurante normalmente, los que van al restaurante son personas naturales, consumidores finales. Uno podría atreverse a decir que en su mayoría no necesitan un soporte de costos con una factura, pero de repente llegará al restaurante un grupo de personas que son una empresa y que la empresa necesita deducir dicho costo. Entonces, esa venta de ese día de ese restaurante deberá emitirle una factura electrónica. Y normalmente, ¿qué es útil para estos pequeños negocios? La solución gratuita de la DIAN. Si no lo va a usar de forma frecuente, sino esporádicamente, cuando sea una empresa, dado que su negocio la mayoría es consumidor final, tiene a la mano la solución gratuita de la DIAN, que la puede usar en su celular o en una tablet, o si tiene a la mano un computador, se habilitan de ese sistema y esa factura eventual la hace a través de la solución de factura que otorga la DIAN, que como su nombre lo dice es gratuita completamente. Sobre ese tema de la facturación gratuita, les recuerdo a todos nuestros invitados aquí conectados que hicimos un taller sobre cómo se utiliza la facturación gratuita. Lo pueden encontrar en el timeline de Facebook de la DIAN. También encuentran la información, los instructivos y los videos en la página de factura electrónica. Bueno, vamos con otra pregunta, Mario. Rainiero David Osorio Castaño nos pregunta, en un negocio de venta de productos de peluquería se maneja el sistema POS. ¿Cómo manejar el IVA?
No, el sistema o el sistema de facturación no quiere decir si tiene algún impuesto asociado a la transacción, si es IVA o Impuesto Nacional del Consumo. En el POS es un documento idóneo para incluir los impuestos asociados a su operación. Si su operación es grabada con el IVA, pues deberá incluirlo bien sea en el POS o en la factura electrónica o en el documento soporte asociado a dicha transacción. Entonces, digamos, yo separaría la obligación de a través de qué sistema facturar, de si tiene una carga impositiva asociada a la venta en ese momento. No, no hay una relación. Ok. Rincón Toby nos pregunta, buenas tardes, si se tienen varios puntos de venta, ¿se debe tener para cada uno la factura electrónica? La factura electrónica tiene la bondad de que puede escoger prefijos en una misma resolución. Será una decisión de usted si quiere tener una resolución por cada uno de las sedes o locales comerciales o tener una sola resolución en donde saca los diferentes prefijos en donde los puede identificar. En todo caso, la resolución 42 sí dice que si usted tiene varias sedes locales, deberá tener asimismo ese número de resoluciones de numeración. Puede ser en una o en varias, es una decisión de ustedes. Vivi Muñoz Ortiz nos pregunta, ¿y las compras a régimen simplificado, cuál sería el soporte para una empresa que le compra? Entonces, el régimen simplificado, digamos, ya no existe. Ahora se llama los no obligados a facturar o los no responsables de IVA, los que están por debajo del monto. Y digamos, ahí yo le invitaría a que nos devolviéramos a un Facebook Live pasado, que es todo el tema del documento soporte para no obligados a facturar, que en resumen es que si se está vendiendo un no obligado a facturar, normalmente es no responsable y el que debe emitir la factura es el comprador a través del documento soporte. Ok. Natalia Leal nos pregunta, ¿y el documento POS se debe transmitir a la DIAN de forma diaria? En este momento no, en este momento, como les conté, primero factura y después vamos con POS. No se puede todo al tiempo porque no da la capacidad empresarial para hacer tantas cosas al tiempo. Entonces esto va en una continua evolución, el otro año vendrán los documentos equivalentes, en donde el POS es uno de los principales que se van a convertir en electrónicos. Hoy sigue funcionando exactamente igual, como un documento impreso. Listo. Cata Rendón nos dice, al iniciar factura electrónica debo inhabilitar las demás resoluciones, las de computador, papel y eso, o se inhabilita automáticamente. No, tú necesitas 3 resoluciones. Si tienes POS, necesitas la de POS, la de factura electrónica y la de papel. La de papel funciona si está en contingencia la electrónica. Y si tiene compras a no obligados a facturar, la cuarta es la de documento soporte. No se habilitan automáticamente, debe hacer el proceso de pedir esas 4, si son las 4 las que necesita para su operación comercial. María Aide Hernández Suárez nos pregunta, ¿las personas naturales como los contadores pueden seguir presentando cuentas de cobro? Aquí me gustaría que explicaras un poquito el tema de cuenta de cobro porque siento la gente tiene esa duda frecuentemente. Sí, digamos la cuenta de cobro es, por decirlo de otra manera, un mito, que es un documento soporte y nunca lo ha sido. Realmente la resolución 42 ni la factura está cambiando esa costumbre. La cuenta de cobro es un papelito en donde el que presta el bien o el servicio le informa a su cliente que le prestó el servicio o le entregó el bien. Pero realmente eso no es un documento soporte. Los únicos documentos soporte son la factura electrónica y si usted es un contador como en el ejemplo y no alcanza a superar el límite de las 3.500 VT, si es una persona natural y es un no obligado a facturar, su cliente de los servicios contables deberá entregarle a usted o deberá guardar, perdón, un documento soporte de su ejercicio profesional como contador. Aunque usted como contador puede entregarle factura electrónica si no esté obligado. Así le quita una carga laboral a su cliente. Usted si esté como no obligado a facturar, usted puede decidir usarla gratuita, configurar sus 5 productos de contabilidad, empieza a ingresar sus clientes, realmente es muy sencillo, la gratuita, como lo explicó Diana, hay un taller en el cual usted se va a dar cuenta que es bastante fácil de usar, y así usted no se ha obligado, puede usar la gratuita, y le quita esa carga a su cliente
de que tenga que hacer un documento para soportar su costo. Bueno, la última pregunta, Mario. Dale. Marta Eugenia Rueda. Si el mensajero le entregan un post, ¿se puede solicitar cambio por factura electrónica? Tendría que anular el POS y le entregaría la factura electrónica, pero no pueden coexistir. Eso sí es claro, no puedes tener un POS y una factura electrónica porque sería una doble facturación. Ok, Mario. Yo antes de terminar el live de hoy quisiera que nos contaras un poco, que tocabas el tema que ya cumplimos una meta que nos habíamos pues presentado con la presidencia y con las entidades del Estado sobre la factura electrónica. Quiero que nos cuentes y le cuentes a todos nuestros oyentes un poco cómo se dio esa meta y pues que hagas como una recapitulación del tema. Claro. Sí, hace 2 años cuando establecimos la meta, que en el sistema de factura había, no sé, 13.000 facturadores electrónicos y, y nos establecimos que la meta iba a ser 360.500 facturadores electrónicos una vez se acabara el calendario, pues uno veía esa meta muy grande, muy importante para el país, porque eso quería decir que íbamos a recorrer un calendario donde todas las actividades económicas iban a entrar a factura electrónicamente. Y fue la meta que nos colocamos para cerrar el 2020. Y muy contentos nos encontramos de que antes de tiempo, el 30 de octubre, se ha llegado a dicha meta y habiendo todavía sectores por entrar. Eso quiere decir que nos quedamos cortos, hoy ya estando arriba, pues ya vemos la montaña, la siguiente montaña y el siguiente reto, que es que todas las compañías entren a factura electrónica, incluso comenzar a formalizar los que nunca han estado formalizados. Nosotros creemos que esa meta para este año va a pasar los 400.000 sin problema y el otro año seguirán entrando, pero sobre todo, ¿por qué? Porque las empresas que ya están formalizadas van a pedirle a sus proveedores que les entregue factura electrónica para poder soportar su costo. Y eso va a hacer que ese ecosistema en donde todos estamos enviando los documentos electrónicos crezca y lleguemos a la meta de no solo los que siempre estamos facturando, están facturando las empresas y las personas, también empiece a permear a todo el mercado y podamos superar con duplicar en el próximo año los facturadores electrónicos y nos pondría a la vanguardia en el mundo como el país que en más corto tiempo ha logrado masificar la factura electrónica. O sea, podemos decir que el logro de esta meta es un logro de todo el país y el compromiso de todas las empresas pequeñas y grandes de Colombia. Sí, muy buen apunte, Diana. Esto no es un logro de la DIAN, este no es un logro sino del país. Nos tenemos que sentir orgullosos del sistema que tenemos, de que ya estamos a la par de los países de Latinoamérica líderes en el tema de factura electrónica. Ahora viene el tema de aprovechar esa información, de todo el tema del facturing electrónico, de todas las bondades que va a tener la relación con el ciudadano, un instrumento, el instrumento que es más granular en la administración tributaria, el que llega a todas las transacciones comerciales y sin duda va a ser un tema que va a ser disruptivo para todos y nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que pasó en este año en el país en general. Bueno, antes de cerrar, quiero invitarlos. Mañana tenemos un evento en la mañana también de factura electrónica, donde va a estar Mario, por supuesto. Quisiera que nos contara un poco de qué temas se van a tratar para que toda la gente se conecte también por nuestras redes sociales. Sí, pues vamos a estar con la SAC, con la Sociedad de Agricultura de Colombia, hablando de cómo ayudarles a que entren en factura electrónica. Acuérdense que este es el último grupo, 15 de diciembre, van a entrar a factura electrónicamente. Un poco el tema aquí para aclarar es que los obligados a facturar en el sector de campo realmente son un pequeño porcentaje. Depende del sector, pero digamos, por ejemplo, en el sector cafetero es aproximadamente el 1% de los cafeteros que hoy ya vienen facturando en papel y que van a migrar hacia factura electrónica. No es que todos los cafeteros de Colombia el 15 de diciembre vayan a facturar electrónicamente, no, son los empresarios del campo, los más grandes, los que van a empezar a facturar. Y así nos adentramos en todos los sectores del agro y estamos muy tranquilos de que vamos a lograr la meta porque hoy del grupo de los que van a entrar el 15 de diciembre, más de la mitad o cerca de la mitad ya están
ya entraron anticipadamente a factura electrónica. Entonces, desde mañana, con reuniones como las de mañana, vamos a indicarles lo fácil que es entrar en el sistema de factura y cuáles son las bondades que tiene que pertenezcan a este logro de país. No solo los que ya entraron, sino que el campo también sea parte de esta transformación digital y tecnológica. Bueno, entonces recuerden mañana conectarse por todas las redes de la DIAN, Facebook, YouTube o Twitter a este evento desde las 8:30 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mario, muchas gracias como siempre. Gracias, Diana. Que tengas una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego y recuerden entrar a la página de la DIAN para encontrar toda la información sobre factura electrónica. Hasta luego. ¿Y la factura? Ya la tiene en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra plata. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta.